recibir entre tanto, nuestro colega, nosotros te podemos llamar así, Rolando, aunque tú eres un psicólogo de formación inicial y después el fundador de Arellano Consultoría para Crecer. Has puesto el acento en ese aspecto de la consultoría y un destacado conocedor del marketing en nuestro país, marketing y la gestión, y desde hace ya 2 meses comentarista en RPP, además de haber publicado entre tanto 24 libros que suelen ser bestseller y que han ayudado a muchos a comprender el mundo de la empresa y el mundo mental también en que se mueven quienes quieren hacer negocios y quienes quieren tener éxito. En este caso, vienes como una vez al mes, un miércoles, para darnos tu punto de vista sobre lo vivido desde el ángulo del optimismo, tengo entendido esta vez. Buenos días, Rolando Arellano. Muy buenos días, Rolando. Buenos días, Fernando. Buenos días, Mávila. Sí, bueno, muchas gracias por recibirme de nuevo aquí en RPP para hablar un poco de lo positivo que tiene el país y de las cosas positivas que podemos hacer los peruanos para seguir creciendo, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que destacarías? ¿Qué cosa es lo que has vivido durante este mes, desde que nos vimos hace 4 miércoles? ¿Qué cosa destacarías como ejemplo y como realidad de nuestro país? Porque efectivamente se acumulan las malas noticias y son pocos los que, como tú, osan decir, podemos tener una mirada diferente de esto y ver las cosas buenas que hay en las que basarnos para mejorar. Sí, mira, lo primero es que hay que aclarar que cuando hablamos de las buenas noticias no significa que estamos diciendo que todo está bien. Hay muchísimo por mejorar, hay muchas cosas por mejorar, pero también es importante señalar que si uno no pone en evidencia las cosas buenas que pasan, no las podemos repetir, que es para crecer de verdad. Entonces, es importante respetar la mirada crítica, pero también es necesario resaltar lo bueno para poder seguir haciéndolo y seguir creciendo, ¿no? Y en la fotografía de hoy, miércoles 21 de agosto, para Rolando Arellano, ¿cuál es esa fotografía y cuál es ese lado positivo que hoy destacarías? Miren, hay muchas cosas que tenemos los peruanos que vienen desde antes, ¿no? El tema de, por ejemplo, la colaboración entre nosotros a nivel de los ciudadanos más cercanos, colaboraciones de familia, colaboraciones de grupos y todas estas cosas que no vemos y que estamos siempre mirando más bien el tema macro. ¿Visibilizar iniciativas? ¿A eso te refieres? Sí, visibilizar las cosas buenas que tenemos. Es que, por ejemplo, ¿no? Uno de mis de la columna de hace un par de semanas mostraba cosas que sin duda nos molestan. A mí, a todos nosotros nos molesta el frío que tenemos ahora y nos quejamos y nos paramos quejando del frío. Pero la verdad es que tenemos uno de los mejores climas del mundo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un clima templado todo el año, no tenemos los extremos de 30 grados bajo cero de otros países, etcétera. Podemos producir, tomates todo el año y de todo tipo. En estos momentos donde nosotros estamos con frío, en la sierra y en la selva es el momento del mayor de las fiestas, porque es el momento del verano de ellos, es el momento en que llega el turismo y no apreciamos eso, y al no apreciarlo no le ponemos fuerza para aprovechar este maravilloso clima que tenemos, para mostrar una sola de las cosas que podríamos decir, ¿no? De hecho, tampoco eso significa de que hacemos las cosas bien. Por ejemplo, hoy nosotros hablábamos de la colaboración de los peruanos. Desde la época de los incas teníamos la minca y nos ponemos a hacer cosas juntos, y lo vemos ahora incluso en las zonas, en las regiones y más en las zonas rurales, donde la gente arregla los canales, etcétera, y se ponen todos juntos a trabajar. Y la chanchita es un ejemplo de los peruanos de trabajo conjunto. Sin embargo, muchos nos quejamos de lo poco que recibimos, por ejemplo, de las autoridades, y no damos para la chanchita. Es decir, por ejemplo, el tema tributario, solamente 25% de los peruanos pagamos impuestos directos. Entonces reclamamos que no hay policías, reclamamos que no hay, qué sé yo, parques buenos, o reclamamos que las pistas están malas,
pero no damos para la chanchita. Correcto, pero ahí nos topamos con un fenómeno que es el de la corrupción, ¿no? Y la sensación de que mi dinero ganado, ¿no? Lo entrego como tributo, pago mis impuestos, pero termina cayendo en manos de corruptos que además finalmente no me devuelven ningún tipo de servicio de calidad. Y hay una suerte de interiorización, si se quiere, de la queja en el Perú, que tú has descrito muy bien, o de esta sensación de que el Perú, con el perdón de los franceses, está jodido, o en algún momento se jodió. ¿Cómo analizas tú eso, la personalidad o el espíritu, finalmente, que se retroalimenta permanentemente, y cómo lo rompemos? Porque por algún lado hay que ofrecer alguna luz, digamos, si se quiere revertir esa sensación pesimista permanente. Así es, la idea no es, por supuesto, dejar de quejarse de lo malo que están nuestras autoridades, pero, por ejemplo, en el caso de las autoridades, nos queda la responsabilidad de elegirlos mejor. ¿De acuerdo? Porque las autoridades son el reflejo de nuestra decisión. O sea, más allá de lo que queramos decir. Y hay que quejarnos de ellos y hay que cuidar de que utilicen lo mejor. Pero por otro lado, no puedes quejarte de lo malo que administran el dinero las autoridades si tú no aportas para eso, ¿no es cierto? Está bien, en el peor de los momentos, en el peor de los casos, si quieres... no aportes, pero no te quejes, pues, o sea, no pidas más cosas si es que tú no aportas. En el Perú, solamente 0,5% de la población, 0,5% de los contribuyentes, o sea, del Perú tiene cerca de 10 millones de contribuyentes, ¿de acuerdo? 15.000 contribuyentes más o menos aportan el 80% del impuesto a la renta del país. O sea, 15.000 sobre 10 millones. ¿Eh? Ok, 15.000 sobre 10 millones. Esos son los datos. Entonces, y el problema, todos el resto aportamos a través del IGB, aportamos a través de otras cosas. Gasolina. A través de la gasolina, etcétera. Pero no es un impuesto muy solidario el impuesto al consumo, el IGB, porque todos pagamos igual. Cuando en el impuesto a la renta se diferencia, los que tienen más pagan proporcionalmente más. Entonces, claro, hay muchas cosas que los peruanos tenemos bien, y eso es lo que hemos señalado y lo que vamos a seguir señalando después, porque tenemos inmensas ventajas. En estos momentos se está dando un crecimiento de las regiones que nadie está mostrando. De hecho, solo en este mismo momento, por ejemplo, ya el crecimiento del Perú en este medio año ha sido mayor que lo que hemos tenido durante los años pasados y es más alto que todo el promedio de América Latina. Y aquí hay que remarcarlo. Pero si no lo remarcamos, vamos a seguir en un proceso de autoconmiseración, ¿no es cierto?, de sentirnos mal y de hablar mal, que paraliza, o sea, el pesimismo paraliza. O quizá colocarse en la posición de víctima resulta más fácil también, más cómodo. Me quejo, pobre de mí, el Estado no me da, pero no hay un momento en el que el ciudadano se empodera y asume la responsabilidad de su propio futuro. Claro, es que en realidad es la única forma de salir adelante, asumiendo nuestra propia responsabilidad. Yo sé que este discurso, el discurso mío, para alguna gente le puede parecer extraño, incluso le puede parecer contradictorio. Hans Rosling, un médico sueco estadístico, escribió un libro que se llamaba Factfulness, ya que decía más o menos explicándolo todo con datos. Y el problema que decía Hans Rosling, que mostraba que el mundo había mejorado muchísimo en los últimos 50 años, decía es que a veces es difícil hablar de lo bueno que pasa porque hay todavía gente que sufre. O sea, ¿cómo puedes decir, Rolando, que las cosas están mejorando si hay gente que tiene hambre? Claro, es cierto y es muy malo que haya hambre, pero si nosotros no mostramos las mejoras, no vamos a poder seguir haciendo esas cosas que nos hicieron mejorar y nos hicieron salir de ese hambre. Habíamos hablado sobre el tráfico, que es un ejemplo entre muchos otros en donde expresamos nuestra queja contra nuestros compatriotas que conducen muy mal, como sabemos, hacen mucha bulla y emiten mucho gas tóxico, pero también contra las autoridades que se ocupan muy poco del tráfico. Los peruanos sabemos que tenemos un sistema, autoridades en general menos adecuadas que lo que quisiéramos, ¿no es cierto?, bastante eficientes. Pero también tenemos que reconocer que a pesar de eso, y gracias
básicamente al esfuerzo de nosotros, de los peruanos, de los muchos trabajadores, emprendedores, etcétera, estamos en una situación promedio o mejor que la mayoría de países de la región, y es gracias a nosotros mismos, o sea, gracias a los peruanos, es incluso a pesar de nuestras autoridades. Entonces, primero debemos reconocer esa capacidad que tenemos de arreglar nuestras cosas y de encargarnos de nosotros mismos para seguir avanzando. En el caso del tráfico, es cierto, tenemos autoridades que nos gustaría mucho que hicieran mejores pistas, que pusieran más semáforos, que respetaran a las personas que manejan. Hace 5 minutos yo venía aquí hacia RPP y unos señores policías nos tuvieron 10 minutos parados ahí porque iba a pasar una autoridad. ¿De acuerdo? O sea, sabemos entonces, es cierto que tenemos que exigirle a las autoridades, a los ministros, lo que sea, que nos respeten. Pero también debemos ir por nuestro lado arreglando las cosas. Gran parte del problema de nuestro tráfico es debido a lo mal que manejamos los mismos peruanos. De hecho, no nos damos cuenta, y felizmente creo que cada vez más personas se están dando cuenta de que cuando uno se mete y tapa una calle porque quiere pasar más rápido, al final terminan demorándose todos, ¿no es cierto? Lo natural sería dejar pasar a otro para que luego se destrabe. Pero hay muchísimo que podemos hacer. ¿Cuánto de ese tráfico malo podríamos arreglarlo si nosotros asumiéramos eso que ya sabemos como peruanos? Que somos personas que nos solucionamos los problemas nosotros mismos, que no esperamos a que las autoridades cambien. ¿Qué pasaría si los taxistas, los señores taxistas, que son los profesionales del transporte, los conductores de combi, dijeran, oye, a mí me conviene tener un tráfico mejor, por lo tanto voy a dar el ejemplo? Eso cambiaría nuestro tráfico, más allá de nuestras autoridades. ¿Y saben qué? En ese momento las autoridades comenzarían a pensar y en tratar de ayudar a mejorar las cosas. Toda crítica que se hace, que venga del colegio médico, que venga de las facultades de medicina, su respuesta es: esos son intereses privados. Ese señor gana plata con eso. Eso le ha merecido querellas y una reacción enérgica de las San Marcos ya. Pero ¿de dónde nos viene esta actitud de prácticamente, en el lenguaje del ministro Vázquez, considerar que lo privado es algo malo? Si es privado, es prácticamente malo. Tenemos una imagen en algunos sectores negra sobre capitalismo, como si no se pudiese reformar, y que todo el mundo hace lo que hace y piensa lo que piensa por el dinero. Claro, lo primero creo que hay que entender atrás, y creo que debe entender el señor ministro y todas las autoridades, es que en realidad el puesto que ellos tienen, el sueldo que ellos tienen, los trabajadores que ellos tienen, proviene de lo que producen los peruanos, y los peruanos somos por esencia privados. O sea, el Estado en principio no produce, el Estado administra lo que los privados le dan. En esencia, todas nuestras autoridades no son nuestros jefes, son nuestros subordinados. Servidores. Por eso la palabra es servidores del Estado. Se usa mucho funcionario del Estado, pero la verdadera palabra es servidor, ¿no es cierto? Entonces, partiendo de eso, su primer interés es hacer que la gente produzca más y produzca mejor. Más bien que el sector privado funcione mejor para que ellos tengan más recursos. Y ahí viene lo que decía. Pero para que tengan más recursos, también los peruanos debemos ponernos en la posición de exigir cuando damos para la chanchita. O sea, cuando uno va a una fiesta y todos ponen plata para la cerveza, de repente algunos no ponen y está bien, pero el que no pone no puede exigir que la cerveza no me gusta, ¿no es cierto? El que no dio para la chanchita tiene menos derechos, ¿no? Claro. O sea, hay que responsabilizarnos para poder hacer un país mejor. Tenemos muchísimas ventajas, pero depende de nosotros, los ciudadanos, ¿no? Rolando, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, y hasta el miércoles del próximo mes, ¿no? Hasta un miércoles del próximo mes. Así es, muchas gracias. Pero te escucharemos tus columnas por las mañanas, todas las semanas. Así es, y en televisión también, y en la web de RPP. Muy bien, muchísimas gracias. Son las 8:50.